Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 16. Mateo, capítulos del 15 al 17 y Marcos, capítulos del 7 al 9. Lección asignada del 10 al 16 de abril de 2023, titulado Tú eres el Cristo. Leer las Escrituras invita al Espíritu Santo a su vida. Una de las importantes misiones del Espíritu Santo es testificar de Jesucristo. Al leer las Escrituras esta semana, preste atención usted a los sentimientos espirituales que fortalezcan su testimonio del Salvador. Anote sus impresiones a continuación. No es extraño que los fariseos y los saduceos exigieran que Jesús les mostrase una señal del cielo. ¿No eran suficientes sus muchos y bien conocidos milagros? ¿Qué decir de sus poderosas enseñanzas o de las numerosas formas en que él había cumplido las antiguas profecías? El requerimiento de los fariseos no estaba motivado por la falta de señales, sino por su falta de voluntad para discernir las señales y aceptarlas. Pedro, al igual que los fariseos y los saduceos, fue testigo de los milagros del Salvador y escuchó sus enseñanzas. No obstante, el testimonio definitivo de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no provino de sus sentidos físicos, no vino de su carne ni sangre. Su testimonio le fue revelado por nuestro Padre que está en los cielos. La revelación es la roca sobre la cual el Salvador edificó su iglesia, entonces y ahora. La revelación del cielo a sus siervos. Tal es la roca sobre la cual podemos edificar nuestro discipulado, la revelación de que Jesús es el Cristo y que sus siervos poseen las llaves del reino. Cuando estamos edificados sobre ese fundamento, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Como subtítulo, el testimonio de Jesucristo viene por revelación. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 17, los cuales se leerán a continuación. Y al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Jesucristo preguntara a las personas hoy en día, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, ¿qué dirían? Y si Jesús le preguntara a usted, ¿quién decís que soy yo?, ¿cómo respondería usted? Medite en su testimonio del Salvador y en la manera en que usted lo recibió. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que pueda fortalecer su testimonio del Salvador? Medite nuevamente. Para aprender más acerca del testimonio y la revelación personal, a continuación se leerán una serie de pasajes de las Escrituras. A continuación se leerá Juan, capítulo 15, el versículo 26, donde se menciona: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, él dará testimonio de mí.
continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 31, los versículos del 17 al 18, que dicen lo siguiente. Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor, porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar, porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo, y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Sí, habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. A continuación se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 5, los versículos del 45 al 48, que dicen lo siguiente. Y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé de estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo, y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y por el Espíritu de revelación que está en mí. Y además, os digo que así se me ha revelado, que las palabras que nuestros padres han hablado son verdaderas, aún de conformidad con el espíritu de profecía que en mí se halla, y el cual también es por la manifestación del Espíritu de Dios. Os digo, yo, que sé por mí mismo, que cuanto os diga concerniente lo que ha de venir, es verdad. Y os digo que sé que Jesucristo vendrá, sí, el Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y he aquí, Él es el que viene a quitar los pecados del mundo, sí, los pecados de todo hombre, que crea firmemente en su nombre. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 8, los versículos 2 y 3, que dicen lo siguiente. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón, por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. He aquí, es el Espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, sobre tierra seca. También se recomienda ver el video Presidente Nelson, escúchalo, revelación personal. Un video disponible en laiglesiadejesucristo.org, el cual escucharemos a continuación. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Como subtítulo: Las llaves del reino de los cielos están en la tierra hoy en día. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 19. En Mateo, capítulo 17, los versículos del 1 al 9. Y en Marcos, capítulo 9, los versículos del 2 al 9. A continuación se leerá Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 19, que dicen lo siguiente. Y al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. A continuación se leerá Mateo, capítulo 17, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. Y después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús acercándose los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. A continuación se leerá Marcos, capítulo 9, los versículos del 2 al 9, que dicen lo siguiente. Y 6 días después, tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, y otra para Moisés, y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban aterrados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y de repente, cuando miraron, no vieron más a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Las llaves del reino de los cielos que el Salvador prometió dar a Pedro son llaves del sacerdocio. Medite a continuación. ¿Qué son las llaves del sacerdocio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué son necesarias las llaves del sacerdocio? Medite nuevamente. Mediten estas preguntas al leer o estudiar en Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 19, que ya se leyeron en este bloque de lectura.
los cuales incluyen la promesa del Salvador hacia Pedro. Y el cumplimiento de esa promesa se encuentra en Mateo capítulo 17, los versículos del 1 al 9, y Marcos capítulo 9, los versículos del 2 al 9, que ya leímos en este bloque de lectura. Otras fuentes para ayudarle a usted a aprender acerca de las llaves del sacerdocio pudiera encontrarlas en los siguientes versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 65, el versículo 2, donde se menciona: las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra, y de allí rodará el evangelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 107, los versículos del 18 al 20, que dicen lo siguiente: el poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del Primogénito, y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. El poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 110, los versículos del 11 al 16, que dicen lo siguiente: después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros, y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel, de las 4 partes de la tierra, y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros, y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel, de las 4 partes de la tierra, y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de esto, apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 128, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente: a algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos, un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder, de manera que todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad en el nombre del Señor, y lo hicieron verdadera y fielmente, y llevaron un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos, y de acuerdo con los decretos del gran Jehová, no podía anularse. Esta palabra es verdadera. ¿Quién la puede oír? Y además, he aquí el precedente. Mateo, capítulo 16, los versículos 18 y 19. Dicen: mas yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, el gran importante secreto de todo el asunto, y el summum bonum de todo el tema que tenemos por delante, consiste en obtener los poderes del santo sacerdocio. Al que se dan estas llaves, no se le dificulta obtener conocimiento de los hechos relacionados con la salvación de los hijos de los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. También se recomienda estudiar en la guía para el estudio de las Escrituras el término llaves del sacerdocio, el cual se leerá a continuación. Llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio constituyen el derecho de presidencia, o sea, el poder que Dios da al hombre para dirigir, controlar y gobernar el sacerdocio de Dios sobre la tierra. Los poseedores del sacerdocio, a quienes se les llama a ocupar cargos de presidencia, reciben las llaves de manos de los que tienen autoridad sobre ellos. Los poseedores del sacerdocio solamente ejercen su sacerdocio dentro de los límites designados por los que poseen las llaves. El presidente de la iglesia es la única persona en la tierra que posee todas las llaves del sacerdocio y él está autorizado para ejercerlas. También se recomienda estudiar el mensaje ¿Dónde están las llaves y la autoridad del sacerdocio?, por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2016. Mientras estudia este material, podría usted efectuar una lista de lo que aprenda sobre las llaves del sacerdocio y las bendiciones que provienen de ellas. A continuación, escucharemos el mensaje ¿Dónde están las llaves y la autoridad del sacerdocio?, por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles, el cual escucharemos a continuación. A medida que el sol de una tarde de invierno se deslizaba detrás de las montañas de Nevada donde esquiábamos, el gélido viento invernal nos golpeaba en las mejillas y la nariz, y parecía que querer empujarnos a buscar nuestros autos en el estacionamiento del centro turístico. Allí, dentro del auto, la calefacción nos calentaría los dedos de las manos y los pies. El crujido de la nieve al caminar confirmaba que aquel era un frío extremo. Nuestra familia se había divertido esquiando ese día, que estaba llegando a su fin con temperaturas extremas. Al llegar al auto, metí la mano en el bolsillo del abrigo para buscar las llaves, luego en el otro y en otro más. ¿Dónde están las llaves? Todos esperaban ansiosos que encontrara las llaves. La batería del auto estaba cargada. Todos los sistemas, incluso la calefacción, estaban listos para funcionar. Pero sin las llaves, las puertas cerradas no nos dejarían entrar y el motor no encendería el vehículo. En ese momento, nuestra preocupación principal era cómo entrar en el auto y calentarnos. Pero yo no podía dejar de pensar, aún entonces, que de aquello se podía extraer una lección. Sin las llaves, aquel maravilloso milagro de la ingeniería no era más que plástico y metal. Aun cuando el auto tenía un potencial enorme, sin las llaves no podía cumplir su función. Cuanto más reflexiono sobre esta experiencia, más profunda se vuelve esta analogía para mí. Me maravilla el amor que el Padre Celestial tiene por sus hijos. Me llenan de asombro las visitas celestiales y las grandes visiones de la eternidad que Dios confirió a José Smith. Y de forma particular, mi corazón rebosa de una gratitud abrumadora por la restauración de la autoridad y las llaves del sacerdocio. Sin esta restauración, no podríamos acceder al vehículo necesario para llevarnos de regreso a unos amorosos padres celestiales. Llevar a cabo cada ordenanza de salvación que forma parte de nuestro trayecto de convenios de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial
requiere la administración apropiada por medio de las llaves del sacerdocio. En mayo de 1829, Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery y les confirió el sacerdocio arónico y las llaves pertenecientes a ese sacerdocio. Poco después, Pedro, Santiago y Juan les confirieron el sacerdocio de Melquisedec y sus llaves. Casi 7 años después, un domingo en el templo de Kirtland, apenas una semana después de su dedicación, el Señor Jehová se aparece en su gloria a José y a Oliver. Y después se aparecieron Moisés, Elías y Elías el profeta, que entregaron sus llaves y dispensaciones. Esta autoridad restaurada del sacerdocio y estas llaves habían estado perdidas durante siglos, de la misma manera que nuestra familia no podía entrar en el auto por haber perdido las llaves. Todos los hijos del Padre Celestial no pudieron acceder a las ordenanzas salvadoras del Evangelio de Jesucristo hasta que esos mensajeros celestiales efectuaron una restauración divina. Nunca más tendremos que preguntar ¿dónde están las llaves? Un hermoso día de otoño, el año pasado visité el apacible bosque ubicado en el norte de Pensilvania, que en las Escrituras se llama como Harmony, donde Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery y restauró el sacerdocio arónico. Estuve también en la orilla del río Susquehanna, donde José y Oliver, investidos con la autoridad y las llaves, fueron bautizados. Cerca de ese mismo río, Pedro, Santiago y Juan se aparecieron y restauraron el sacerdocio de Melquisedec y sus llaves. Esos lugares, así como la reconstrucción del primer hogar de José y Emma, donde se tradujo la mayor parte del libro de Mormón, la casa cercana de los padres de Emma y un centro de visitantes incorporado a un nuevo centro de reuniones, constituyen el sitio de la restauración del sacerdocio dedicado por el presidente Russell M. Nelson en septiembre del año pasado. Allí sentí el poder y la realidad de los eventos celestiales que ocurrieron en aquel sagrado lugar. Esa experiencia me llevó a meditar, estudiar y orar sobre la autoridad y las llaves del sacerdocio, lo que me inspiró un deseo de compartir con los hombres y las mujeres jóvenes de la iglesia cómo pueden bendecirlos la autoridad del sacerdocio y las llaves restauradas. En primer lugar, puede ser útil entender estos términos. El sacerdocio o la autoridad del sacerdocio se han definido como el poder y la autoridad de Dios y el poder supremo de la tierra. Las llaves del sacerdocio se definen también, para que las entendamos. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Las llaves del sacerdocio controlan el ejercicio de la autoridad del sacerdocio. Las ordenanzas que originan un registro en la iglesia requieren llaves y no se pueden hacer sin autorización. El Elder Oaks enseñó que al final todas las llaves del sacerdocio las posee el Señor Jesucristo, de quien es este sacerdocio. Él es quien determina qué llaves se delegan a los mortales y la forma en que habrán de utilizarse. Con respecto a ustedes, los jóvenes, he considerado 3 maneras en que pueden encontrar las llaves o usar las llaves y la autoridad del sacerdocio para bendecir su vida y la vida de otras personas. La primera es prepararse para el servicio misional. Mis jóvenes hermanos y hermanas tal vez no se den cuenta, pero las llaves del recogimiento de Israel restauradas por Moisés permiten la obra misional en nuestra dispensación. Consideremos los aproximadamente 75,000 misioneros de tiempo completo en el campo trabajando bajo la dirección de estas llaves. Con esto en mente, recuerden que nunca es demasiado pronto para prepararse para el servicio misional. La primera presidencia aconsejó: hombres jóvenes del sacerdocio arónico, trabajen diligentemente para prepararse para representar al Señor como misioneros. Las jóvenes también se pueden preparar, pero no están bajo el mismo mandato de servir que los hombres. Toda su preparación, no obstante, sirvan o no como misioneros de tiempo completo, los bendecirá en la vida como miembros misioneros. La segunda manera de encontrar las llaves es asistir al templo. Las llaves para sellar, restauradas por el profeta Elías del Antiguo Testamento, permiten que se realicen ordenanzas en los templos sagrados.
Las ordenanzas efectuadas allí permiten a las personas y las familias regresar a la presencia de nuestros padres celestiales. Jóvenes, les animamos a investigar y buscar los nombres de sus antepasados y a efectuar bautismos en su nombre en el templo. Vemos que esto sucede de manera significativa y sin precedente en todo el mundo. Los bautisterios de muchos templos se llenan de jóvenes temprano por la mañana y hasta que anochece. Las llaves se utilizan para permitir que las familias queden unidas al efectuarse las ordenanzas sagradas en los templos. ¿Ven la relación que hay entre la restauración de las llaves del sacerdocio y las bendiciones? A medida que participen en esta obra, creo que descubrirán que el Señor participa en los detalles. Como prueba de ello, hace poco oí hablar de una madre que llevó a sus hijos al templo a efectuar bautismos vicarios. Ese día en particular, cuando la familia finalizó sus bautismos e iba a marcharse del templo, entró en el bautisterio un hombre con una gran cantidad de nombres de familiares. Al ver que no quedaba nadie en el bautisterio para ayudar con esos nombres, un obrero del templo se acercó a la familia que se marchaba y pidió a los hijos si podrían volver a entrar y cambiarse de ropa para ayudar con los bautismos. Aceptaron de buena gana y volvieron a entrar. Mientras sus hijos efectuaban los bautismos, la madre, que estaba escuchando, empezó a reconocer los nombres y, para asombro de todos, se dio cuenta que el grupo de familiares de aquel hombre también eran antepasados fallecidos de su familia. ¡Qué tierna y dulce misericordia! Hace 2 semanas se dedicó el templo del centro de la ciudad de Provo, el número 150 en funcionamiento de la iglesia en todo el mundo. Cuando el presidente Monson fue sostenido como apóstol en 1963, había 12 templos en funcionamiento en la iglesia. Los templos están cada vez más cerca de ustedes. Sin embargo, quienes vivan en lugares donde la distancia y las circunstancias no permitan una asistencia regular al templo, siempre deben mantenerse dignos de poder asistir. Pueden realizar una obra importante fuera de los templos al investigar y enviar los nombres de sus familiares. En tercer y último lugar, sigan adelante con fe. El profeta Abraham del Antiguo Testamento recibió una gran bendición del Señor en su dispensación, a veces denominada el Convenio Abrahámico. Miles de años después, se restauraron las bendiciones de la dispensación del Evangelio a Abraham. Esto ocurrió cuando Elías, el profeta, se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Por medio de esta restauración, cada uno de ustedes tiene acceso a las grandes bendiciones prometidas a Abraham. Estas bendiciones pueden ser suyas si permanecen fieles y viven dignamente. En el folleto para la fortaleza de la juventud, la primera presidencia les da instrucciones muy prácticas sobre cómo seguir adelante con fe. Resumo algunos de esos consejos. Para ayudarte a llegar a ser todo lo que el Señor desea que llegues a ser, ponte de rodilla todos los días, por la mañana y por la noche, y ora a tu Padre Celestial. Estudia las Escrituras todos los días y aplica lo que hayas leído en tu vida. Esfuérzate a diario para ser obediente. Sigue las enseñanzas de los profetas en todas circunstancias y sé humilde. Después del consejo de la primera presidencia, se da una promesa que conduce a las promesas transmitidas por medio de las bendiciones de Abraham. Al hacer esas cosas, el Señor hará mucho más por tu vida de lo que tú solo puedes hacer por ella. Aumentará tus oportunidades, expandirá tu visión y te fortalecerá. Te dará la ayuda que necesitas para hacer frente a tus pruebas y retos. Obtendrás un testimonio más firme y hallarás verdadero gozo al llegar a conocer a tu Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y al sentir el amor que ellos tienen por ti. En resumen, prepárense para el servicio misional, asistan al templo y sigan adelante con fe. Ahora terminemos donde empezamos, varados en el frío estacionamiento preguntando ¿dónde están las llaves? Por cierto, esa noche más tarde encontré milagrosamente las llaves que se me habían caído del bolsillo en la montaña.
El Señor nos ha mostrado que no nos dejará solos en el gélido frío, sin llaves ni autoridad para guiarnos a nuestro hogar a salvo con Él. Si ustedes son como yo, quizás se pregunten con frecuencia, ¿dónde están las llaves del auto, de la oficina, de la casa o del apartamento? Cuando me sucede, no puedo evitar sonreír internamente porque mientras busco las llaves, reflexiono sobre las llaves del sacerdocio restaurado y sobre el presidente Thomas S. Monson, a quien sostenemos como profeta, vidente y revelador, y como la única persona en la tierra que posee todas las llaves del sacerdocio y que está autorizada para ejercerlas. Sí, las llaves están seguras en manos de profetas, videntes y reveladores. Se confieren, delegan y asignan a otros de acuerdo con la voluntad del Señor, bajo la dirección del presidente de la Iglesia. Testifico que la autoridad y las llaves del sacerdocio ponen en marcha el motor, abren las puertas de los cielos, permiten usar el poder celestial y preparan el camino del convenio para regresar a nuestro amoroso Padre Celestial. Ruego que ustedes, la nueva generación de hombres y mujeres, sigan adelante con firmeza en Cristo, para que entiendan que tienen el privilegio sagrado de actuar bajo la dirección de quienes poseen las llaves del sacerdocio, que les permiten recibir las bendiciones, los dones y los poderes celestiales. Testifico de Dios el Padre, de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la restauración del Evangelio en estos últimos días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que las llaves sean un buen símbolo del derecho a dirigir el servicio que se presta en el sacerdocio? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el mensaje El sacerdocio de Melquisedec y las llaves, por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual escucharemos a continuación. Thank you, President Eyring. Gracias, presidente Eyring. He decidido hablar más sobre el sacerdocio de Dios, el tema del que ya han hablado 3 oradores que nos enseñaron cómo el sacerdocio bendice a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y las mujeres. El sacerdocio es el poder y la autoridad divinos que se confía para utilizarse en la obra de Dios en beneficio de todos sus hijos. El sacerdocio no es aquellos que han sido ordenados a un oficio del sacerdocio o aquellos que ejercen su autoridad. Los hombres que poseen el sacerdocio no son el sacerdocio. Si bien no debemos referirnos a los hombres ordenados como el sacerdocio, es apropiado referirnos a ellos como poseedores del sacerdocio. El poder del sacerdocio existe tanto en la Iglesia como en la organización familiar. Sin embargo, el poder del sacerdocio y la autoridad del sacerdocio funcionan de manera diferente en la Iglesia que en la familia. Todo esto es según los principios que el Señor ha establecido. El propósito del plan de Dios es guiar a sus hijos a la vida eterna. Las familias terrenales son esenciales en ese plan. La Iglesia existe para proporcionar la doctrina, la autoridad y las ordenanzas necesarias para perpetuar las relaciones familiares en las eternidades. Por lo tanto, la organización familiar y la Iglesia de Jesucristo tienen una relación de refuerzo mutuo. Las bendiciones del sacerdocio, tales como la plenitud del Evangelio y las ordenanzas como el bautismo, la confirmación y la recepción del don del Espíritu Santo, la investidura del templo y el matrimonio eterno, están al alcance de hombres y mujeres por igual.
El sacerdocio al que nos referimos aquí es el sacerdocio de Melquisedec restaurado al comienzo de la restauración del Evangelio. José Smith y Oliver Cowdery fueron ordenados por Pedro, Santiago y Juan, quienes declararon que poseían las llaves del reino y de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esos apóstoles mayores recibieron esa autoridad del Salvador mismo. Todas las otras autoridades u oficios del sacerdocio son dependencias del sacerdocio de Melquisedec, que posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la Iglesia en todas las edades del mundo. En la Iglesia, la autoridad del sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec, y el sacerdocio menor o sacerdocio arónico se ejerce bajo la dirección de un líder del sacerdocio como un obispo o presidente, quien posee las llaves de ese sacerdocio. Para entender el ejercicio de la autoridad del sacerdocio en la Iglesia, debemos comprender el principio de las llaves del sacerdocio. Las llaves del reino del sacerdocio de Melquisedec fueron conferidas por Pedro, Santiago y Juan, pero eso no completó la restauración de las llaves del sacerdocio. Algunas llaves del sacerdocio llegaron más tarde. Después de la dedicación del primer templo de esta dispensación en Kirtland, Ohio, 3 profetas, Moisés, Elías y Elías el profeta, restauraron las llaves de esta dispensación, incluidas las llaves pertenecientes al recogimiento de Israel y la obra de los templos del Señor, como nos ha explicado tan persuasivamente el presidente Eyring. El ejemplo más conocido de la función de las llaves se halla en la realización de las ordenanzas del sacerdocio. Una ordenanza es un acto solemne que significa la realización de convenios y la promesa de bendiciones. En la Iglesia, todas las ordenanzas se efectúan bajo la autorización del líder del sacerdocio que posee las llaves de esa ordenanza. En una ordenanza, por lo general, ofician personas que han sido ordenadas a un oficio en el sacerdocio, que actúan bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio. Por ejemplo, los poseedores de los diversos oficios del sacerdocio arónico ofician en la ordenanza de la Santa Cena, bajo las llaves y la dirección del obispo, quien posee las llaves del sacerdocio arónico. El mismo principio se aplica a las ordenanzas del sacerdocio en las que las mujeres ofician en el templo. Si bien las mujeres no poseen un oficio en el sacerdocio, llevan a cabo ordenanzas sagradas del templo bajo la autorización del presidente del templo, quien posee las llaves de las ordenanzas del templo. Otro ejemplo de la autoridad del sacerdocio bajo la dirección de alguien que posee las llaves son las enseñanzas de hombres y mujeres llamados a enseñar el Evangelio, ya sea en clases en sus barrios de origen o en el campo misional. Otros ejemplos son aquellos que ocupan puestos de liderazgo en el barrio y ejercen la autoridad del sacerdocio en su liderazgo a causa de sus llamamientos y por ser apartados y bajo la dirección del líder del sacerdocio que posee las llaves en el barrio o la estaca. Así es cómo se ejerce y se disfruta la autoridad y el poder del sacerdocio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. La autoridad del sacerdocio también se ejerce y sus bendiciones se realizan en las familias de los santos de los últimos días. Por familias me refiero a un hombre que posee el sacerdocio y a una mujer que están casados y a sus hijos. También incluyo las variaciones de las relaciones ideales como las que resultan de la muerte o del divorcio. El principio de que la autoridad del sacerdocio solo puede ejercerse bajo la dirección de alguien que posea las llaves para dicha función es fundamental en la Iglesia. Pero esto no se aplica en la familia. Por ejemplo, un padre preside y ejerce el sacerdocio en su familia por la autoridad del sacerdocio que posee. No necesita tener la dirección o aprobación de alguien que posea las llaves del sacerdocio,
a fin de efectuar sus diversas funciones familiares. Estas incluyen asesorar a los miembros de su familia, celebrar reuniones familiares, dar bendiciones del sacerdocio a su esposa e hijos o dar bendiciones de salud a miembros de la familia u otros. Las autoridades de la Iglesia enseñan a los miembros de la familia, pero no dirigen el ejercicio de la autoridad del sacerdocio en la familia. Ese mismo principio se aplica cuando un padre está ausente y una madre es el líder de la familia. Ella preside en su hogar y es el instrumento para traer el poder y las bendiciones del sacerdocio a su familia mediante su investidura y sellamiento en el templo. Si bien no está autorizada para dar las bendiciones del sacerdocio que solo puede otorgar una persona que ocupa un oficio determinado en el sacerdocio, ella puede llevar a cabo todas las demás funciones de liderazgo familiar. Al hacerlo, ejerce el poder del sacerdocio en beneficio de los hijos a quienes preside en su puesto de liderazgo en la familia. Si los padres magnificaran su sacerdocio en su propia familia, esto haría avanzar la misión de la Iglesia más que cualquier otra cosa que pudieran hacer. Los padres que poseen el sacerdocio de Melquisedec deben ejercer su autoridad por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Esa elevada norma para el ejercicio de toda la autoridad del sacerdocio es de suma importancia en la familia. Los poseedores del sacerdocio también deben guardar los mandamientos a fin de tener el poder del sacerdocio para dar bendiciones a los miembros de la familia. También deben cultivar lazos familiares de amor para que los miembros de la familia quieran pedirles bendiciones. Y el padre y la madre deben fomentar que se den más bendiciones del sacerdocio en la familia. En estas reuniones de conferencia, mientras buscamos un breve refugio de nuestras preocupaciones terrenales con una pandemia devastadora, se nos han enseñado principios grandiosos de la eternidad. Exhorto a cada uno a que tengamos la mira puesta únicamente para recibir estas verdades de la eternidad, para que nuestro cuerpo esté lleno de luz. En su sermón dirigido a las multitudes, registrado en la Biblia y en el Libro de Mormón, el Salvador enseñó que los cuerpos mortales pueden estar llenos de luz o de tinieblas. Nosotros, por supuesto, queremos estar llenos de luz y nuestro Salvador nos enseñó la forma de hacer que eso suceda. Deberíamos escuchar mensajes sobre las verdades de la eternidad. Él utilizó el ejemplo de nuestro ojo, a través del cual llevamos luz a nuestro cuerpo. Si ponemos nuestro ojo o la mira, en otras palabras, si nos concentramos en recibir luz y comprensión eternas, explicó, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo es malo, es decir, si buscamos el mal y lo llevamos a nuestro cuerpo, advirtió, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. En otras palabras, la luz o las tinieblas de nuestro cuerpo depende de cómo veamos o recibamos las verdades eternas que se nos enseñan. Debemos seguir la invitación del Salvador a buscar y pedir comprender las verdades de la eternidad. Él promete que nuestro Padre Celestial está dispuesto a enseñar a todos las verdades que buscan. Si eso es lo que deseamos y ponemos nuestra mira para recibirlas, el Salvador promete que las verdades de la eternidad se nos abrirán. Por el contrario, Satanás está ansioso por confundir nuestra manera de pensar o desviarnos en asuntos importantes como el funcionamiento del sacerdocio de Dios. El Salvador advirtió de esos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Nos dio esta prueba para ayudarnos a elegir la verdad entre las diferentes enseñanzas que podrían confundirnos. Por sus frutos los conoceréis, enseñó. Un árbol bueno no puede producir mal fruto, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Por lo tanto,
debemos mirar los resultados, los frutos de los principios que se enseñan y de los profetas que los enseñan. Esa es la mejor respuesta a muchas de las objeciones que escuchamos contra la Iglesia, sus doctrinas, políticas y liderazgo. Sigan la prueba que el Salvador enseña. Miren el fruto, los resultados. Cuando pensamos en los frutos del Evangelio y de la Iglesia restaurada de Jesucristo, nos regocijamos en cómo la Iglesia, en la vida de sus miembros, se ha extendido de las congregaciones locales de la región de las montañas del oeste a los lugares donde reside la mayoría de sus 16 millones de miembros, en naciones que no sean los Estados Unidos. Con ese crecimiento hemos sentido un aumento en la capacidad que tiene la Iglesia para ayudar a sus miembros. Ayudamos a guardar los mandamientos, a cumplir con las responsabilidades de predicar el Evangelio restaurado, a recoger a Israel y a edificar templos en todo el mundo. Somos guiados por un profeta, el presidente Russell M. Nelson, de cuyo liderazgo se ha valido el Señor para lograr el progreso que hemos sentido durante los más de 2 años de su liderazgo. Ahora tendremos la bendición de escuchar al presidente Nelson, quien nos enseñará cómo avanzar en nuestro progreso en esta Iglesia restaurada de Jesucristo en estos tiempos difíciles. Testifico de la veracidad de estas cosas y me uno a ustedes para orar por nuestro profeta, a quien escucharemos a continuación, en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el término transfiguración en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Transfiguración. La transfiguración es el estado de las personas cuya apariencia y naturaleza cambian temporalmente, o sea, que son elevadas a un nivel espiritual más alto, a fin de que puedan soportar la presencia y la gloria de seres celestiales. La transfiguración de Cristo. Pedro, Santiago y Juan vieron al Señor en un estado glorificado y transfigurado. Anteriormente, el Salvador le había prometido a Pedro que recibiría las llaves del reino de los cielos. En este acontecimiento tan importante, el Salvador, Moisés y Elías el profeta entregaron las llaves prometidas del sacerdocio a Pedro, Santiago, es decir, Jacobo, y Juan. Con estas llaves recibieron el poder para llevar adelante la obra del reino en la tierra, después de la ascensión de Jesús. José Smith enseñó que en el monte de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan también fueron transfigurados. Tuvieron una visión de la tierra tal como aparecerá en su futura condición glorificada. Vieron a Moisés y a Elías el profeta, 2 seres trasladados, y oyeron la voz del Padre decir: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Como subtítulo: al procurar tener una mayor fe, puedo comenzar con la fe que ya tengo. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 17, los versículos del 14 al 21, y Marcos, capítulo 9, los versículos del 14 al 29. A continuación se leerá Mateo, capítulo 17, los versículos del 14 al 21, que dice lo siguiente: Y cuando ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora.
Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. A continuación se leerá Marcos, capítulo 9, los versículos del 14 al 29, que dicen lo siguiente. Y cuando vino a los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y a escribas que discutían con ellos. Y de inmediato toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron, y les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Entonces, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le derriba y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, de inmediato sacudió al muchacho, que cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole mucho, salió, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El padre que se menciona en estos dos capítulos tenía motivos para dudar que Jesús pudiera sanar a su hijo. Ya había pedido a los discípulos de Jesús que lo sanaran con anterioridad, pero no habían podido hacerlo. Sin embargo, cuando le pidió al Salvador un milagro, decidió expresar fe y dijo, creo. Luego, reconociendo que su fe no era perfecta, agregó, ayuda a mi incredulidad. Medite a continuación. ¿Qué le enseña el Espíritu mientras lee usted sobre este milagro? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo le ha ayudado a usted el Padre Celestial a aumentar su fe? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para edificar sobre la fe que ya posee usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Después de hacer esta meditación, usted podría compilar una lista de pasajes de las Escrituras, mensajes de conferencias generales o experiencias que hayan tenido usted y su familia donde hayan fortalecido su fe. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. También se recomienda estudiar el mensaje Creo
por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2013, el cual escucharemos a continuación. En una ocasión Jesús vio a un grupo de personas discutir acaloradamente con sus discípulos. Cuando el Salvador preguntó la causa de esa contención, el padre de un niño enfermo se adelantó y dijo que le había pedido a los discípulos una bendición para su hijo, pero que no se la habían podido dar. Con el muchacho, a quien aún le crujían los dientes, echaba espuma por la boca y se revolcaba en el suelo, el padre le suplicó a Jesús, con lo que debió ser total desesperación en la voz. Le dijo: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad, Señor. La convicción inicial de ese hombre, según su propia confesión, es limitada. Sin embargo, tiene un deseo apremiante en favor de su único hijo. Se nos dice que eso es más que suficiente para empezar. Aunque no sea más que un deseo de creer, dice Alma, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer. Sin ninguna otra esperanza, ese padre expresa la fe que tiene y le suplica al Salvador del mundo: si tú puedes hacer algo, cualquier cosa, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Al leer estas palabras me cuesta contener las lágrimas. Es obvio que el pronombre nosotros se utilizó intencionalmente. Lo que el hombre decía en realidad era: toda nuestra familia está suplicando. Nuestra lucha es constante y estamos exhaustos. Nuestro hijo cae en el fuego y cae en el agua. Siempre está en peligro y nosotros con continuo temor. No sabemos a quién más acudir. ¿Nos puedes ayudar tú? Agradeceremos cualquier cosa, una bendición parcial, un destello de esperanza, que aligeres la carga que la madre de este muchacho ha llevado a lo largo de toda su vida. Las mismas palabras que usó ese padre, si tú puedes hacer algo, las usa el maestro para responderle: si puedes creer. La Escritura dice de inmediato, no lentamente, ni de manera escéptica, ni cínica, sino de inmediato. El padre clama con su sincero dolor paternal: Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. En respuesta a esa fe nueva y aún parcial, Jesús sana al muchacho, levantándolo casi literalmente de los muertos, tal como Marcos describe el incidente. Basándome entonces en este tierno relato de las Escrituras, quiero dirigirme directamente a la gente joven de la iglesia, aquellos que son jóvenes en edad, a los que tienen pocos años de ser miembros, o a los que son jóvenes en lo que respecta a la fe. De una manera u otra, eso nos incluye a casi todos. La primera observación tocante a este relato es que al enfrentar el desafío de la fe, el padre reafirma, primeramente, lo que sí posee y recién después reconoce su limitación. Su primera declaración es afirmativa y sin titubeo. Creo, Señor. A todos los que deseen tener más fe, les diría: acuérdense de este hombre. En momentos de temor o duda, o en tiempos de dificultad, mantengan la fe que ya han cultivado, a pesar de que esa fe sea limitada.
Como parte del progreso que tenemos que experimentar en esta vida mortal, todos pasaremos por algo que en el aspecto espiritual será similar al padecimiento de ese muchacho o a la desesperación de ese padre. Cuando lleguen esos momentos y surjan los problemas y la resolución de ellos no sea inmediata, aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Fue precisamente sobre este incidente, este milagro específico, que Jesús dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La cantidad de fe que tengan o el grado de conocimiento que posean no es lo que importa, sino la integridad que demuestren hacia la fe que ya tienen y hacia la verdad que ya conocen. La segunda observación es una variación de la primera. Cuando lleguen los problemas y surjan las dudas, al tratar de adquirir fe, no comiencen expresando lo mucho que no tienen, empezando, por así decirlo, con su incredulidad. Eso es como tratar de llenar a un pavo por el pico. Quisiera ser bien claro en cuanto a este punto. No les estoy pidiendo que finjan tener una fe que no tienen. Les estoy pidiendo que sean fieles a la fe que sí tienen. A veces actuamos como si una sincera declaración de duda fuese una mayor manifestación de valentía moral que una sincera declaración de fe. No lo es. Así que recordemos el claro mensaje de este relato de las Escrituras. Sean tan francos en cuanto a sus dudas como tengan que serlo. La vida está llena de dudas sobre un tema u otro, pero si ustedes y su familia desean ser sanados, no permitan que esas dudas impidan que la fe produzca el milagro. Además, ustedes tienen más fe de la que se imaginan, debido a lo que el Libro de Mormón llama la grandeza de las evidencias. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, y el fruto de vivir el Evangelio se manifiesta en la vida de los santos de los últimos días en todas partes. Tal como Pedro y Juan dijeron a los fariseos, así les digo yo a ustedes, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo que hemos visto y oído es que milagro manifiesto ha sido hecho en la vida de millones de miembros de esta iglesia. Eso no se puede negar. Hermanos y hermanas, esta es una obra divina en marcha, y las manifestaciones y bendiciones de ella abundan en todas partes, de modo que no se preocupen demasiado si de vez en cuando surgen problemas que se tienen que analizar, comprender y resolver. Los problemas surgen y se tendrán que atender. En esta iglesia lo que sabemos siempre prevalecerá sobre lo que no sabemos. Y recuerden que en este mundo celestial todos debemos andar por medio de la fe. Entonces sean pacientes con las flaquezas humanas, tanto con las de ustedes como con las de los que sirven con ustedes en una iglesia dirigida por hombres y mujeres comunes y corrientes, excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto. Dios siempre se ha tenido que valer de gente imperfecta, lo cual ha de ser terriblemente frustrante para Él. Pero se conforma con ello, y nosotros debemos hacerlo también. Y cuando vean alguna imperfección, recuerden que la limitación no radica en la divinidad de esta obra. Como lo ha sugerido un talentoso escritor, cuando se vierte la plenitud infinita, no es culpa del aceite si se derrama un poco, ya que los recipientes limitados no pueden contenerlo. Entre esos recipientes limitados estamos ustedes y yo.
de modo que seamos prestos para perdonar. La última observación. Cuando surjan dudas o dificultades, no tengan temor de pedir ayuda. Si la deseamos tan humilde y sinceramente como ese padre la deseaba, podemos obtenerla. En las Escrituras se expresa ese deseo sincero como tener verdadera intención, procurándolo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios. En respuesta a esa clase de repetida súplica, testifico que Dios siempre enviará ayuda de ambos lados del velo para fortalecer nuestra creencia. Dije que me iba a dirigir a los jóvenes y todavía lo estoy haciendo. Hace poco un jovencito de 14 años me dijo, un tanto vacilante: hermano Holland, todavía no puedo decir que sé que la iglesia es verdadera, pero creo que lo es. Le di un abrazo tan fuerte a ese muchacho que casi le saltaron los ojos. Le dije con todo el fervor de mi alma que la palabra creer, el verbo creer, es de gran valor y un acto aún más valioso, y que nunca tenía que disculparse por apenas creer. Le dije que Cristo mismo dijo: no temas, cree solamente. Una frase que llevó al joven Gordon B. Hinckley al campo misional. Le dije que creer era siempre el primer paso hacia la convicción, y que cada uno de nuestros artículos de fe, los cuales definen nuestro credo colectivo, empiezan con la palabra creemos. También le dije cuán orgulloso me sentía de él por la sinceridad de su búsqueda. Con la ventaja que me dan casi 60 años, desde que era un joven de 14 que apenas creía, declaro algunas cosas que ahora sé. Sé que en todo momento, en toda forma y en toda circunstancia, Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Sé que Jesús es su único Hijo perfecto, cuya vida fue ofrecida amorosamente por la voluntad tanto del Padre como la del Hijo, para la redención del resto de nosotros que no somos perfectos. Sé que se levantó de los muertos para volver a vivir, y porque así lo hizo, ustedes y yo también viviremos. Sé que José Smith, que reconoció que no era perfecto, fue no obstante el instrumento elegido en la mano de Dios para restaurar el Evangelio sempiterno en la tierra. También sé que al hacerlo, particularmente al traducir el Libro de Mormón, me ha enseñado más sobre el amor de Dios, sobre la divinidad de Cristo y sobre el poder del sacerdocio que cualquier otro profeta de quien haya leído, conocido u oído en toda una vida de búsqueda. Sé que el presidente Thomas S. Monson, que avanza de manera fiel y alegre hacia el aniversario número 50 de su ordenación como apóstol, es el legítimo poseedor de ese manto profético hoy en día. Sé que los otros 14 hombres, a quienes ustedes sostienen como profetas, videntes y reveladores, lo apoyan con la mano, el corazón y sus propias llaves apostólicas. Estas cosas les declaro a ustedes con la convicción a la que Pedro llamó la palabra profética más segura. Lo que en una ocasión fue para mí una pequeña semilla de convicción ha crecido hasta ser el árbol de la vida. De modo que si la fe de ustedes pasa por pequeñas pruebas, en este o en cualquier otro momento los invito a que se apoyen en la mía. Sé que esta obra es verdadera. Únicamente nosotros nos ponemos en riesgo de permitir que la duda o los demonios nos desvíen del sendero. Manténganse firmes, conserven la esperanza. Con franqueza reconozcan sus inquietudes, pero primeramente aviven las llamas de su fe. Porque todas las cosas son posibles para los que creen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme.
2023, para uso individual y familiar. Capítulo 16. Mateo, capítulos del 15 al 17, y Marcos, capítulos del 7 al 9. Lección asignada del 10 al 16 de abril de 2023, titulado Tú eres el Cristo.